Ahí vamos, muy bien. Bien, el conocimiento científico, ¿qué es eso de conocimiento científico? ¿Qué idea tienen ustedes sobre eso? El método científico. Ajá, es la idea que se les viene a la mente a ustedes, el método científico. ¿Qué más? Un orden. Ajá, algo Un, muy ordenado, muy bien. sí. ¿Qué más? Adquisición de nuevos conocimientos. Ajá, adquisición de nuevos conocimientos. Y vamos a ver mucho sobre ese término de nuevo conocimiento. Fíjense bien, cuando nosotros preguntamos qué es conocer, ¿qué creen ustedes que es conocer? Descubrir un Descubrir conocimiento algo. nuevo. Ujú. Descubrir algo. Muy bien. A Aprender. ver, muy bien. A ver, Tener la noción de algo. ajá, muy bien. Fíjense, conocer lo vamos a definir como una actividad por medio de la cual el hombre adquiere certeza de la realidad. ¿Qué es eso de adquirir certeza de la realidad? Esto es como cuando nosotros decimos, ¿no? El dicho aquel que dice, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. No es lo mismo que nosotros veamos algo por encima a que nosotros podamos realmente conocer ese algo, ¿verdad? Esa actividad por la cual nosotros vamos a comprender algo, por la cual vamos a entender algo, no es solamente verlo. Yo puedo ver un objeto y con eso no puedo decir que conozco ese objeto. Yo puedo ver una persona y con eso no voy a decir que conozco a la persona, ¿verdad? Entonces, es una actividad, esto de conocer, por la cual nosotros adquirimos certeza de la realidad, ¿verdad? Nosotros enfrentamos la realidad, nosotros aprendemos a conocer cómo es esa realidad, cómo es esa persona, cómo es esa cosa, cómo es ese objeto, ¿verdad? Se manifiesta como un conjunto de representaciones sobre las cuales tenemos certeza de que son verdaderas. Ahora, Es- ¿quiénes entonces hablamos, son? Sí, perdón, sí, Jesús. entonces hablamos de hechos y evidencias, Ah, correcto. básicamente. Exactamente, porque si no, no viene Ok. a ser científico, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ahí sí tiene que ser una cuestión demostrable. Ahora, vamos a ver que están involucrados dos elementos principalmente. Lo que es el cognoscente, que es el sujeto, y lo que es el conocido, que es el objeto. Ahora, el cognoscente tiene que aprender el objeto, debe aprender el objeto, tiene que poder conocer cómo es ese objeto, cómo toda la interioridad de ese objeto, ¿verdad? Como les decía, no es solamente ver las cosas por encima, sino que sentir el objeto, utilizar los sentidos para poder comprender ese objeto. Y el sujeto es aprehendido por el objeto, por el sujeto, perdón. Entonces, estos dos elementos son los que van a estar involucrados en este asunto de conocer. Vamos a tener entonces el sujeto y el objeto. Y fíjense que a veces cuando uno dice, es que somos el objeto de aprendizaje o somos el objeto de la investigación, ¿qué es eso? Por ejemplo, si yo hago una investigación en este momento sobre los estudiantes que están conectados desde las 6 de la mañana en el módulo 6 del Diplomado de Formación Superior. ¿Quién es el sujeto y quién es el objeto en esa investigación? El objeto, nosotros, los Ah, estudiantes. ajá, correcto. Ustedes serían el objeto y sujeto. Usted, el Usted, investigador. el Yo, investigador. correcto, yo que estoy haciendo la investigación. Entonces, aquí es importante que nosotros reconozcamos, ¿verdad? ¿Quién es el que va a aprender y quién es el que va a dejar ser aprendido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a manejar esos elementos? Ahora, ¿qué hace el sujeto? El sujeto, fíjense bien, porque como el objeto es justamente quien está siendo investigado, entonces simplemente se adapta a lo que hace el sujeto. El sujeto va a determinar cómo va a ser la relación. Si es esa investigación que yo estoy haciendo sobre los estudiantes que son ustedes, entonces, ¿cómo voy a hacer la investigación? Lo voy a determinar yo. Esa relación, ¿cómo voy a hacer esa investigación? La determino yo, la determina el sujeto.
determina cómo va a ser la actividad de conocer, puede entrar en relación con el objeto de diferentes maneras, puede hacer que la actividad de conocer fluctúe entre conocimiento vulgar y conocimiento científico. ¿Qué será eso de conocimiento vulgar y conocimiento científico? Cuando nosotros decimos conocimiento vulgar, no es como la palabra que conocemos como vulgar, ¿verdad? Como del vulgo, como qué mal habla esa persona. Estamos hablando de algo que no está yéndose a la parte científica como tal. Entonces podemos ver un objeto, ¿verdad? Lo entendemos, pero estamos trabajando de una manera más empírica. En ese sentido es vulgar el conocimiento. En el caso del conocimiento científico, lleva a ver lo que otros no han visto. Se va un poco más allá del simple ver. Por ejemplo, ahorita yo podría sacar conclusiones sobre ustedes. Yo estoy haciendo mi investigación sobre los estudiantes y son ustedes. ¿Podría sacar conclusiones yo en este momento? Con solo lo que yo les pregunté de qué áreas son, de dónde son, yo podría Sí, sacar podría. alguna... Sí, podría. Sí. Sí. Ajá. Sí podría, simplemente que mi conocimiento en este momento y mis conclusiones y todo lo que yo elabore estaría más en un plano vulgar, en un plano empírico. No estaría yo entrando de ninguna manera a un campo más científico. Ahora, que yo empiece a conocerlos un poco más y dependiendo de lo que yo estoy intentando investigar, empezar ya a acercarme un poco más a ustedes, a de repente pues utilizar una especie de instrumento de investigación, pues lo voy a entrevistar, le voy a pasar una encuestita, o simplemente voy a platicar, lo voy a juntar en grupo, voy a ver su comportamiento. Entonces aquí ya estoy adquiriendo un conocimiento de tipo más científico. A ver, alguien que quiera mostrarme un objeto que tenga ahí a la mano en su escritorio. Vamos a ver, Verónica. Verónica tiene por ahí un lápiz. ¿Todos ven a Verónica? Sí. Sí. A ver, cuéntenme algo sobre ese lápiz que está usando Verónica. Denme características de ese lápiz. Es de color azul. Tiene unas letritas blancas. Tiene una etiquetita. Ah, tiene una etiqueta. ¿Qué más? Ahorita ya no lo veo. Vamos a ver. Por ahí se ve el lápiz. Creo que es una distinta. Ajá, es lápiz tinta. ¿Qué más? Es de Verónica. Ajá, correcto, es de Verónica. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, fíjense bien, ¿qué conocimiento es ese? Es conocimiento vulgar. Ustedes están viendo por encima y ustedes dicen que el lápiz es azul. Al menos el cascaroncito, digamos, es azul. No nos consta que pinte de color azul. Ahí solo Verónica nos puede decir si pinta azul o pinta negro, ¿verdad? Doctora, lo que A estamos ver, diciendo son como cualidades, entonces sería como una investigación cualitativa. ajá. Ahora, pero fíjense bien, todavía no llega a ser científica para que sea cualitativa como tal, porque sí estamos dando características, pero para que sea investigación cualitativa como tal, ya tendríamos que irnos a algo más científico. Fíjese, en el caso de lo que acaban ustedes de hacer, de describir ese lápiz, es un conocimiento vulgar. Ustedes por puro empirismo dicen, ah, es azul porque lo estoy viendo. Estoy utilizando el sentido Sí. de la vista para poder decir que es azul, ¿verdad? Verónica podría dar otras características. Verónica podría decir si el lápiz es liso o tiene algún canalito o si es fácil de manipular, si pinta suavecito. Es Esas otras... 0.7, es de marca Sudmark. Eso sería. Es azul, yo se los puedo confirmar. Ajá. Sí, es de ella. También Me puede confirmar que es prestado. de ella, ¿verdad? Es mío. El Entonces, precio. Me costó como 10 pesos. ajá, y esas son todas, fíjense, características que seguimos nosotros demostrando a través de los sentidos. Estamos hablando de manera empírica. Ahora, ¿cuándo iríamos nosotros a una, en el caso de ese lápiz, por ejemplo,
Imagínense que ese lápiz Verónica lo haya comprado en un lugar donde elaboran lápices. Vaya, vamos a que Verónica no lo compró ahí en una papelería común, sino que lo compró con una asociación de personas ciegas que se dedican a elaborar lápices. Y entonces empezamos y hacemos investigación porque estas personas, cómo se reunieron, cómo es que estas personas trabajan juntas, cómo es que decidieron elaborar lápices, qué tipo de organización las apoya. Y entonces ahí sí ya nos vamos adentrando un poco más en ese objeto y estamos ya haciendo investigación científica. Ya estamos adquiriendo conocimiento científico. Lo que nos decía Sonia de que hay una cuestión cualitativa aquí, pues justamente si nosotros empezamos a entender a estas personas, a estudiar a estas personas, que son las que elaboran este tipo de lápices, ¿verdad? Asumiendo que esta es la situación de ese lápiz de Verónica, entonces ahí nosotros estaríamos entrando a una investigación cualitativa porque estaríamos nosotros tratando con personas, ¿verdad? Con grupos de personas con ciertas características especiales y digo especiales no porque sean ciegas en el ejemplo que yo les estoy dando, sino porque tienen características propias que van a ser importantes dentro de la investigación. Entonces aquí tendríamos nosotros esa parte de investigación científica de la línea cualitativa. Ahora, si yo ya me quiero ir un poco más allá y ver cómo es la cuestión de las ventas, toda la parte del marketing que se hace para poder vender esos lápices, ver niveles de ventas, ver posición en el mercado, entonces ahí ya me voy yendo un poquito más a una investigación de tipo cuantitativo, ¿verdad? En ese caso. Sin embargo, entonces vamos a ver nosotros ahí la diferencia, esa brecha que existe entre lo que es el conocimiento vulgar y lo que es el conocimiento científico. Vemos que en el conocimiento vulgar simplemente utilizo mis sentidos, ¿verdad? Estoy viendo, incluso pues si no se tratara de un lápiz, sino de algo que pudiera probarse, por ejemplo, un vino, digamos, y entonces ahí ya podríamos utilizar otros sentidos más. Entonces, ahí nosotros estaríamos viendo siempre conocimiento vulgar, ¿verdad? Conocimiento con los sentidos, conocimiento empírico. Pero ya cuando nos adentramos a esos objetos y empezamos a investigarles el más allá, lo que la gente no ve, ¿verdad? Por eso es en la parte de conocimiento científico nos dice que lleva a ver lo que otros no han visto. Me voy no solamente a ver las características de ese objeto, sino que me voy a conocer más ese objeto, a aprender más de ese objeto, ¿verdad? A ver todo eso interno, todo eso que ocurre para que ese objeto exista. Entonces ahí es cuando ya voy a adquirir conocimiento científico y tengo que apoyarme en un método científico y en la investigación científica, ¿verdad? Y ahí voy entonces un poco más allá. El hombre de ciencia. ¿Qué es el hombre de ciencia? Cuando ya nosotros vamos entendiendo entonces que hay conocimiento vulgar y que hay conocimiento científico, entonces podemos definir al hombre de ciencia, ¿verdad? Al científico. Este hombre de ciencia busca que el conocimiento sea más que el simple ver del hombre de la calle, un poco más allá. Ya cuando nosotros vemos las cosas con una mirada más científica, cuando ya vemos más allá, ¿verdad? Cuando ya vamos por la calle y no vemos simplemente lo que todos están observando, sino que ya queremos nosotros ir un poco más, y no porque seamos metiches, sino porque ya nuestra naturaleza se va haciendo diferente, ya nos vamos haciendo más científicos y queremos conocer un poco más de detalle de las cosas. Logra con su conocimiento diferentes interpretaciones de la realidad. Entre más profundo sea su conocer, más puede lograr modificar la realidad. Fíjense qué interesante. ¿Ustedes se acuerdan quién es el científico al que le cayó una manzana en la cabeza? Newton. Ajá, ¿y qué hizo cuando le cayó la manzana en la cabeza? Se cuestionó. Ajá, y luego de eso, Se alegró porque había descubierto algo. Sí. ajá, ¿qué había descubierto? Estudió el fenómeno. Ahora, pero ¿creen ustedes que, vaya, imagínense que en este momento a todos nosotros nos caiga una manzana en la cabeza? ¿Qué haríamos?
Yo me quejaría. Sí, correcto. Correcto, yo me quejaría y no pasaría nada más, ¿verdad? De que simplemente, pues, como dice Verónica, me voy a sobar porque me cayó la manzana en la cabeza, me dolió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia con el hombre de ciencia? En el caso de Newton, le cayó la manzana en la cabeza, pero él también tenía una base de conocimiento previa a eso. Entonces ya viene y él saca toda una teoría. No es que simplemente, porque a veces decimos, es que la cuestión de la ciencia viene así, así nada más. O sea, es como una simple coincidencia, le cayó la manzana en la cabeza y se inventó algo. No, no es cierto. También necesitamos que haya conocimiento previo para poder nosotros dar una conclusión o dar una opinión o crearnos una teoría si nos sucede algo, ¿verdad? Entonces, no es porque nos caiga una manzana en la cabeza que nosotros nos vamos a inventar las mismas teorías que Newton creó, ¿verdad? Entonces, a nosotros que somos profesores, a nosotros que somos muchos aquí de tecnología, hay varios psicólogos, a nosotros nos cae una manzana en la cabeza, entonces vamos a pensar de la manera como nuestra área nos ha formado, ¿verdad? Si a mí me cae una manzana en la cabeza, entonces yo voy a ver cómo están desperdiciando las manzanas en lugar de estarlas vendiendo. Al psicólogo le va a caer la manzana en la cabeza y va a decir, alguien por aquí tiene algún problema serio y está lanzando manzanas. Y entonces van a empezar cada quien en su área de conocimiento. Como Newton era físico, entonces, claro, le cae una manzana en la cabeza, entonces ya vienen todas las teorías que están detrás de esa situación, que a veces la ponen de ejemplo, pero no es el hecho de que le caiga la manzana en la cabeza, sino que como es un hombre de ciencia y está con todas esas teorías en su mente, ¿verdad? Con todos esos conocimientos relacionados con la teoría que viene propiciada por el asunto de que le caiga la manzana en la cabeza, cómo él se puede crear esa situación, ¿verdad? Entonces, por eso dice, entre más profundo sea su conocer, más puede lograr modificar la realidad, ¿verdad? Las cosas que nos suceden no las vamos a ver con la misma mirada todos nosotros, porque somos de áreas diferentes, ¿verdad? Entonces, imagínense un accidente en la calle. Hay un accidente y por ahí hay un herido y está a punto de fallecer. ¿Qué vamos a hacer? Vaya, el psicólogo, ¿qué haría? Ustedes psicólogos, ¿qué harían? Por ahí hay una persona a punto de fallecer en un accidente de tránsito. ¿Qué harían? Llamo al 911. Ajá, usted llama al 911, Dani. ¿Quién más? ¿Qué haría alguien más? Doctora, buenos días nuevamente. Yo aquí me imagino que yo vivo en la calle principal y pues como que no normal, pero allá a un buen tiempo, al año siempre tiene que suceder 1 o 2 accidentes normalmente. Pues mire, yo lo que a mí me tocaba hacer es, porque algunos son graves los accidentes, yo le pregunto que si está listo para viajar con Cristo, porque yo no sé a qué es a lo que él se va a afrontar. Entonces yo le digo que si está listo para viajar, porque si le toca la muerte en el camino, pues ya viaja con Cristo, y si no, pues ya sabe que va a tener un mal destino. Ajá, correcto, usted ya va por esa línea también. Y mire la forma como usted enfrenta eso. Como usted dice que ve accidentes por lo menos 1 vez al año, entonces para usted afrontar eso es mucho más fácil que para el resto de nosotros. Yo creo que tengo un buen rato de no ver accidentes, gracias a Dios. Entonces yo lo voy a afrontar de una manera diferente a usted que está más acostumbrado. Ajá, y por aquí vienen los psicólogos y se acercan y le dan ayuda psicológica a la persona, ¿verdad? Lo calman a la persona. Puede ser que alguien sea más de línea, imagínense, no tengo personas de banca en este grupo. Puede ser que por aquí haya una persona que sea, por ejemplo, de una compañía de seguros, entonces lo que va a pensar es, ¿estará asegurado? Y esas son las cuestiones que se va a hacer, ¿estará asegurado? ¿Cómo será su póliza? Y va a empezar con situaciones relacionadas con eso, ¿verdad? Por aquí hay gente de tecnología, entonces van a decir, ¿qué le pasaría al carro? ¿Será que le fallaron los frenos? Entonces todos vamos a afrontar los hechos de una manera diferente según
las experiencias que nosotros tenemos, según lo que nosotros Los de la manejamos. funeraria corren cuando miran accidentes. Ah, imagínense, es cierto, porque es lo primero que pensaría, ¿verdad? Alguien de una línea de negocios. Entonces, ahí es una cuestión de afrontar según el conocimiento que la persona tiene. Entonces, por eso les digo, no es lo mismo que le caiga una manzana a Newton a que nos caiga a nosotros, ¿verdad? No es lo mismo que le caiga a un físico a que le caiga a un profesor, ¿verdad? Al profesor la manzana no es para que le caiga en la cabeza, es para que el alumno se la lleve, ¿verdad? Así como era en la antigüedad. Así como sacan todavía memes de muchachitos llevándole manzana al profesor. A ver, el conocimiento científico es una de las formas que tiene el hombre para otorgarle a la realidad un significado que tenga, esto de que tenga sentido la realidad para quién es. Y entonces aquí vamos a ver nosotros con esta cuestión de conocimiento científico que también hay áreas, ¿verdad? Que lo que tiene sentido, por ejemplo, para alguien de letras, alguien de español, puede ser que no lo tenga para alguien de tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto de que la gente tenga buena ortografía es muy importante para las personas de letras, pero puede ser que para otros no lo consideren tan bien, digamos, tan útil como si sabe, por ejemplo, manejar matemáticas, digamos, un lenguaje diferente. Entonces aquí depende de también áreas de conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿para quién tiene sentido esto? Entonces, en el conocimiento científico, pues justamente se trata de darle forma, de otorgarle a la realidad forma que tenga sentido, ¿verdad? Entonces, las investigaciones de línea psicológica no van a tener sentido de repente para las personas de ciencias naturales. Una investigación en la línea de biología va a tener sentido para el biólogo, pero no va a tener sentido para el psicólogo. Si no, fíjense en el asunto con el asunto de la vacuna. Con el asunto de la vacuna, todos van a tener su propio pensar. El psicólogo va a tener su propia forma de pensar y va a ver cómo se interpreta o cómo se maneja esto de que la gente se tenga que vacunar o cómo se afronta todo esto de la pandemia. Imagínense cómo afronta la pandemia un profesor. ¿Qué ha pasado con el profesor en pandemia? Pues creo que hemos entrado como en una etapa de miedo y no solamente nosotros, o sea, siendo sinceros, hemos metido miedo hasta en los alumnos, en los padres de familia, tanto que hay muchos docentes de que se niegan por completo a llegar a las aulas, a tener algún tipo de contacto con los alumnos, entonces hemos creado pánico, pienso yo. Ajá, tenemos miedo de regresar a las aulas ahorita. También, doctora, hemos tenido que actualizarnos. Ajá, perfecto. Claro, hemos tenido que aprender nuevas maneras de dar las clases. Imagínense cómo ha afrontado en las clases virtuales un profesor que tiene años de usar el mismo cuadernito para dar su clase. ¿Cómo hace este profesor ahora para manejar herramientas virtuales y para poder trasladar su clase, ¿verdad? Y saber trasladar su clase a la virtualidad. Ha sido un reto, Lick. Es todo un reto, correcto. Entonces, son maneras diferentes de afrontar. Ahora, este asunto de la pandemia, los psicólogos, ¿cómo lo han enfrentado? Vamos a ver, los psicólogos, ¿cómo han enfrentado este asunto? Dicen que los psicólogos han tenido más trabajo ahora. Sí, eso estaba leyendo la vez pasada, un informe que decía que básicamente les ha ido bien, porque pueden, o sea, debido a lo que ha provocado la pandemia, debido a estar usando la tecnología, a separarse de su entorno, a no estar en compañía de los demás, pues las personas están más estresadas, están más nerviosas, muchos problemas que hay en sus hogares porque pues estaban acostumbrados a salir, iban al trabajo, regresaban después de 8 horas y el estar en convivencia diaria, pues hasta cierto punto ha provocado problemas en las familias. Sí, es agotador. Así Mire es. que por la experiencia, bueno, no soy psicóloga, pero igual yo nunca imaginé que
yo tendría que haber llevado a un hijo a un psicólogo, y tengo un niño de 6 años que tuve que sacarlo porque llegó un momento que él me dijo que él ya no quería estar encerrado, que le hacía falta ver los árboles, salir, porque mis hijos, los 3 son scouts, que ya le hacía falta tener contacto con la naturaleza, que lo sacáramos, y estaba adoptando un comportamiento que malo, pues. Entonces tuve que conseguir que me lo vieran, y esa fue una de las primeras salidas que tuvo a un psicólogo, y ya le gustaba. Él me pedía, vamos a ir donde la doctora, la vamos a ir a ver, ¿cuándo vamos a ir a ver? Porque ya no aguantaba estar encerrado. Así me dijo mi hija, me dijo, sacame, aunque sea el médico, pero sacame, un día que se enfermó, porque Sí. realmente sí, el encierro es otra cuestión también. Ahora, ¿quiénes lograron hacer teletrabajo sin ningún problema? Por ejemplo, la gente de sistemas, aquí hay varios de sistemas. Me imagino que lograron tranquilos en su casa hacer sus programaciones y todas esas cuestiones. A ver, Sonia. Yo, Lick, para mí, Lick, yo le diré que se abrieron más bien nuevas oportunidades. Yo tenía demasiado trabajo cuando en presencial, eh, como somos muchos instructores, bueno, es que trabajo en una institución de formación profesional, entonces de repente no había mucha oportunidad, pero cuando se cambió el sistema en línea, pues a los que siempre le daban oportunidades, de repente no manejaban plataformas. Entonces ahí se nos dio la oportunidad a los demás. Entonces para mí más bien me abrió muchas puertas. Pero sí, pasaba encerrada, mi hija recibiendo clases todo el día y yo dando clases todo el día. Así fue nuestra vida por casi 2 años, ¿verdad? Año y medio. Así pasamos Sí, encerradas. y un rato más todavía. A ver, Rosalba. Sí, y fíjese, licenciada, que en mi caso, por ejemplo, ahorita que mencionaba el tema del teletrabajo, em, en mi caso yo trabajo en una telco, yo trabajo para Tigo Honduras y realmente que cualquiera podría haber dicho de que nosotros estábamos preparados al ser una empresa de telecomunicaciones como tal para ya pues estar listos, que solo nos cambiaron el chip y ya están desde casa y tienen todo. Y realmente que no fue así al inicio. Claro, las ventajas ahora, durante todo este tiempo que ya nosotros no nos tocó regresar en ningún momento, llevamos casi, bueno, lo que lleva la pandemia, hemos estado desde casa, pero al inicio no fue fácil. Realmente que no estábamos ni preparados con todas las herramientas como tal, porque a pesar de ser una empresa de telecomunicaciones, nuestro trabajo había sido 100% presencial. En el caso, por ejemplo, de la parte de proyectos que es donde yo trabajo, nos tocó hacer una implementación, una de las más difíciles que ha tenido la compañía en temas de transformación digital y nunca pensamos que se iba a poder realizar de manera remota al 100%, porque involucra a bastante equipo de trabajo que tenía que estar pues en sus asignaciones desde casa y que no es lo mismo al estar controlando cuando están presencial. Pero al principio sí, el cambio no fue fácil, claro, ahora las ventajas son mucho más, pudimos hacer implementaciones y demás, pero sí tocó reinventarnos pues ahí en esa parte. Y aquí en general, todas las personas y empresas que no se reinventaron, pues son empresas que terminaron fracasando. Hay quienes Correcto. aprovecharon mucho este asunto de la pandemia, hay quienes pues impulsaron negocios, hay quienes quisieron impulsar negocios, pero pensaron que la pandemia iba a ser para siempre, entonces ya ahora que se está volviendo un poco más a la normalidad, ya están teniendo problemas nuevamente, ¿verdad? Ahora, entonces, este asunto del conocimiento científico, vamos a ver nosotros, ya en resumen, que es un conocimiento que modifica la realidad, pero que, como decíamos, necesitamos tener nosotros como un conocimiento anterior, un conocimiento de nuestras áreas específicas para poder enfrentar esa realidad, ¿verdad? Lo que veíamos en los casos que ustedes mencionan, ¿verdad? Cada quien en su área de conocimiento pudo afrontar de manera diferente a la pandemia. Ahora, ¿cómo qué resultados o qué cosas sucedieron con esta situación de la pandemia? Pues se terminó modificando la realidad dependiendo de lo que la gente manejaba o lo que la gente era capaz de hacer según el área de conocimiento a la que pertenece, ¿verdad? Y eso es muy importante.
Este conocimiento científico, entonces, lo que hace es, en cuanto a la realidad, es que la observa, la descubre, la explica, la predice, ¿verdad? Ese es un conocimiento sistemático de la realidad. Ahora, cuando nosotros decimos que conocemos la realidad, no significa que ahí nos quedamos y ya. Siempre va a haber oportunidades de seguir aprendiendo. Siempre va a haber oportunidades de seguir conociendo la realidad, de seguir moviendo la realidad. A veces cuando nos toca hacer investigaciones, decimos, no, es que ya todo está investigado. No, la ciencia no muere, la ciencia no termina, ¿verdad? Para nosotros encontrar elementos para poder hacer investigación hay muchísimo. Y hay cosas que de repente ya han sido investigadas, pero de repente no han sido investigadas en un contexto determinado. Por ejemplo, ahorita ustedes me pueden decir, no, es que esto de la vacuna ya terminó, ya hicieron investigación, ya hay vacuna, ya todo el mundo se está colocando la vacuna. Sin embargo, por aquí podría aparecer un laboratorio que cree una vacuna y lo puede hacer, ¿verdad? Basándose en lo que ya se hizo en otros países, pero adaptado a la realidad nuestra. Entonces va a ver, por ejemplo, que nuestra gente es diferente, que el tipo de alimentación de la gente nuestra aquí en Honduras es diferente. Entonces crea una vacuna especial para Honduras. Eso podría suceder. No significa que como ya existe vacuna, es que ya terminó todo y que ya no pueden crearse más vacunas. Todavía se puede hacer. ¿Qué es caro y esas cosas? Bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero sí hay realidades que todavía pueden seguirse investigando. Hay situaciones que ahora se han propiciado con el asunto de la pandemia y podrían estarse haciendo investigaciones en otros países y diríamos, no, es que ya se investigó que la gente le tiene temor a una tercera dosis por tales y tales razones. Ah, pero no es lo mismo que investiguemos en Estados Unidos a que investiguemos aquí en Honduras. Aquí en Honduras creo que decimos tercera dosis y, bueno, al menos yo salí corriendo a aplicármela. Entonces, son diferentes realidades, son diferentes situaciones las que nosotros tenemos. Entonces, las investigaciones, ¿verdad? Nosotros las podemos ver realizadas en otros contextos y no significa que hacerlas nosotros en un contexto diferente no sea una novedad, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer investigaciones que ya se han realizado cambiándoles contexto o podemos investigar en nuestro contexto otras realidades. Entonces, para decirles con esto que el conocimiento científico nunca va a estar terminado, ¿verdad? Que la realidad nunca va a dejar de ser observada, de poderse descubrir, de poderse explicar o de poderse predecir, ¿verdad? Que por eso se dice conocimiento sistemático de la realidad. Es algo que no va a finalizar, ¿verdad? Esto va a continuar y siempre va a haber oportunidades para hacer investigación. Ahora, esto de la ciencia para que nosotros encontremos o digamos que hay ciencia, debe haber una realidad, debe haber investigación y por eso podemos decir nosotros que existe ciencia. A veces cuando hacemos investigación decimos, es que queremos mover la ciencia. Y realmente eso es lo que hacemos, mover la ciencia. Si nosotros tenemos una realidad, investigamos sobre esa realidad, estamos moviendo la ciencia, estamos contribuyendo a la ciencia, ¿verdad? Estamos nosotros haciendo un cambio, viendo las cosas de manera diferente. Entonces, sí, realmente con una investigación que nosotros hacemos, aunque sea mínima, si nosotros la sabemos hacer, podemos mover la ciencia. Y a veces uno dice, no, es que este tema que yo estoy investigando no me agrada porque siento que no es nada nuevo, no es nada bueno. No, realmente si se saben hacer las cosas, sí hay ese cambio, ese movimiento de la ciencia. Ahora, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un cuerpo de conocimiento respecto a la realidad y de los hechos y fenómenos que en ella acontecen. También se considera como un quehacer crítico, no dogmático, que somete a todos sus supuestos a ensayo y crítica. ¿Qué quiere decir eso de que la ciencia no es un quehacer dogmático? No es dogmática. ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso? Que siempre está sujeto a prueba. Ajá, que se puede probar, ¿verdad? A mí me dicen, por ejemplo, que Dios existe. Si Dios existe, ¿verdad? Y es según como me lo cuente la religión en la que yo esté, ¿verdad? Es algo que yo no voy a someter a una crítica, ni voy a estar probando o voy a hacer una investigación para ver si es cierto que Dios existe, porque se trata de un dogma y es una cuestión de fe.
¿verdad? Pero en las cuestiones de las ciencias sí están sujetas a ensayo y crítica, ¿verdad? Si a mí me dicen, este medicamento es bueno para tratar el cáncer del colon, entonces ese medicamento a mí no me van a hacer creer en él así nada más, ¿verdad? No es que me van a obligar a creer que ese es el medicamento que me va a caer bien para un cáncer de colon. No, hay supuestos, hay ensayos, hay crítica, ¿verdad? Hay quienes pueden decir, no, este medicamento no es el más efectivo y se crean otro medicamento. Entonces, en las cuestiones de la ciencia no lo van a obligar a uno a creer en las cosas. En las cuestiones de ciencias, todo va a estar sujeto a que alguien lo critique, a que alguien pueda o quiera intentar probar lo contrario, ¿verdad? Entonces, en esa cuestión de la ciencia, como les digo, no está nada escrito. La ciencia va a permanecer un tiempo, pero va a poderse modificar, salvo algunos hechos o algunos tipos de ciencias que sí son ya un poco más permanentes, ¿verdad? Conocimientos más permanentes, como el caso de las matemáticas, por ejemplo. Ahí, aunque yo quiera probar que 2 más 2 no es igual a 4, no lo voy a poder hacer, porque son cuestiones que ahí terminaron y punto, ¿verdad? Pero sí hay aplicaciones que yo podría intentar probar. La ciencia busca establecer relaciones existentes entre diversos hechos e interconectarlas entre sí a fin de lograr conexiones lógicas que permitan presentar postulados o axiomas en los distintos niveles de conocimiento. Esto es la ciencia. La ciencia también se define como el conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. Y fíjense, son conocimientos racionales, ¿verdad? Por eso es que decimos que no me van a hacer creer nada más en la cuestión de la ciencia, ¿verdad? De hecho, vemos cuestiones científicas que han permanecido durante años y que han sido criticadas y han sido puestas en tela de juicio y han sido de repente demostradas situaciones que no eran como el científico que las creó decía que eran. La ciencia, vamos a ver que no es estática, la ciencia es dinámica, ¿verdad? Cuando nosotros decimos ciencia, no vamos a pensar en algo que ya murió, ¿verdad? En algo que ya está dado, en algo que hay que creer. Se confronta con la realidad para establecer su objetividad. Se formula a nivel de ideas organizadas y coherentes entre sí. De hecho, en esta cuestión, ustedes van a ver que cuando hace tesis una persona, justamente en las conclusiones y en las recomendaciones, deja abierta la posibilidad de que el tema se siga investigando, ¿verdad? De hecho, los que han defendido tesis pueden contarnos que en algún momento, cuando estaban haciendo la defensa de su tesis, se les preguntó sobre un determinado elemento que no consideró en su investigación y pudo fácilmente responder que eso no era su tema de investigación y poder defenderse bien en su tesis, ¿verdad? Entonces, nada está escrito y nada está completo en esto de la investigación. Mario Bunge, no sé si ustedes antes han hablado de Mario Bunge durante este diplomado o antes en sus profesiones. Mario Bunge nos dice que la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien por sí mismo. Miren qué romántica diría yo esa definición. Esto es como un sistema de ideas establecidas provisionalmente, que es el conocimiento científico, y como una actividad productora de nuevas ideas, que es la investigación científica. Miren qué interesante esta definición, ¿verdad? Dice que es un sistema de ideas establecidas provisionalmente, ¿verdad? La ciencia no está ya terminada, no está definida. Y eso es el conocimiento científico, el conocimiento que yo tengo en este momento, esa idea provisional que yo tengo, ¿verdad? De un determinado hecho. Y también que lo define la ciencia como una actividad productora de nuevas ideas, que ya es la parte de la investigación científica.
Entonces, ve por ahí los dos elementos, conocimiento como tal y la investigación que pueda hacerse de esos conocimientos. Ahora, ¿qué tipos de ciencias vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar, dependiendo de los autores, por ejemplo, el mismo Mario Bunge nos habla de que las ciencias pueden ser formales, como la lógica y la matemática, y que pueden ser factuales, como las ciencias que él clasifica como naturales, que son la física, la química, la biología, la psicología individual, y las ciencias siempre de la línea factual, culturales, como la psicología social, la sociología, la economía, las ciencias políticas, la historia material, la historia de las ideas. En el caso de Jean Piaget, que también debieron escuchar su nombre por ahí, él clasifica a las ciencias como ciencias que buscan establecer leyes, donde clasifica aquí a las ciencias que se basan en la observación y la experimentación, como la sociología, la antropología, la psicología, la lingüística, la economía y la política, la demografía y la cibernética, la lógica, la epistemología científica. También clasifica las disciplinas que buscan reconstruir e interpretar el pasado. Y miren aquí, vienen las que nos cuentan el pasado, por eso dice que no buscan formular leyes, porque son más históricas. Y están la historia, la filología, la crítica literaria, la paleontología, las reconstrucciones filogenéticas, la cosmogénesis, que son todas cuestiones históricas, bien sea historia de humanidades o historia de cuerpo humano, ¿verdad? Según la clasificación que él tiene allí. También tiene en su clasificación, Jean Piaget, las disciplinas que buscan establecer normas como el derecho, la política, la legislación. No hay abogados aquí, ¿verdad? No recuerdo haber escuchado a alguien que es abogado. En estas, miren en la clasificación que él da, dice, son las ciencias que señalan obligaciones y atribuciones, que son justamente esas que están relacionadas al derecho. Y las disciplinas filosóficas, que son las que analizan las experiencias humanas y todo un sistema de valores. Por eso habla aquí de la metafísica, la teoría del conocimiento, la antropología filosófica, axiología, la ética y la filosofía de la religión. Esas son las disciplinas filosóficas para él. Ahora, Jean Piaget es conocido como el pionero de la interdisciplinaridad. ¿Qué quiere decir esto? Según Jean Piaget, cuando nosotros tenemos un fenómeno, nosotros no lo vamos a estudiar de una sola manera, sino que él dice que sería más interesante que pudiéramos estudiarlo desde diferentes ciencias, desde diferentes puntos. Entonces, él menciona, por ejemplo, que un estudio de tipo económico puede hacer referencia, y eso quienes han hecho estudios de factibilidad lo ven, ¿verdad? Que se hace referencia a otras ciencias como la política, la sociología, la filosofía. Entonces, enmarcar un fenómeno con todos esos aspectos es muy interesante. Imagínense que nosotros abordáramos un problema de aula tomando en cuenta todos esos elementos. Nosotros veríamos, por ejemplo, el asunto de la política, lo podríamos ver en un problema de aula de clases, el asunto de la política. Tengo un problema de aula de clase, un problema de comportamiento de los niños. ¿Puedo involucrar la política? Yo creo que no, doctora. Ahora, acuérdense de la amplitud. Sí, Ajá. sí involucra. Y acuérdense de la amplitud de la política. La política no es solamente la política que conocemos nosotros como lo que está de moda ahorita, ¿verdad? De las elecciones y esas cuestiones. No, también en cuestiones de políticas, nosotros vamos a ver medidas que son propiciadas por el Estado y que en este caso estarían relacionadas a la educación, como las políticas educativas. Ahí sí, doctora, entonces, yo entendí la otra política. La política de moda, la política de este momento. La que hay entonces, tantos muertos ahorita. Exacto, entonces esa es una cuestión, ¿verdad? En el tema en el que nosotros estamos, ¿verdad? Si estamos tratando nosotros el asunto de un problema de aula, ahí podemos ver involucradas las políticas educativas.
La sociología, sí, porque hay un comportamiento de grupo ahí, ¿verdad? Dentro del aula. La cuestión de la filosofía, también. Una cuestión ahí, relación profesor-alumno, ya no veríamos filosofía general como tal, podríamos ver filosofía educativa también, ¿verdad? Entonces, hay ahí cuestiones que dentro de un problema nosotros podríamos mezclar diferentes ciencias y sería mucho más interesante. Obviamente, un solo investigador no siempre va a ser capaz de tomar en cuenta todos los elementos para poderlos aplicar. Si recuerdan los que hicieron estudio de factibilidad, creo que en algún momento les tocó hacer el estudio y ustedes se vieron en la posición de ingenieros haciendo el estudio técnico, se vieron en la posición de mercadólogos haciendo el estudio de mercado, se vieron en la posición de Doctora. financistas haciendo el estudio financiero. ¿Sí? Doctora, por ejemplo, en el estudio de mercado se involucra mucho la sociología, la filosofía del consumidor. Ahí tiene mucho que ver esas dos Ajá. ciencias. Imagínese en solo una parte de un estudio de factibilidad, que sería la parte de mercado, ¿verdad? Ver por ahí otras ciencias involucradas, ¿verdad? El neuromarketing también. Correcto. Entonces, para que vean que Jean Piaget no andaba nada equivocado, ¿verdad? Que decía que los temas podían abordarse desde diferentes ciencias o áreas científicas y que eso pues haría que las investigaciones tuvieran mucha más riqueza, ¿verdad? Entonces buscamos con un problema que nosotros querramos investigar, mezclar diferentes áreas científicas, sería un problema abordado de una manera pues mucho mejor. Imagínense, yo dije el asunto de la pandemia y por ahí ya venían el caso de los profesores, cómo lo abordan, el caso de los psicólogos, cómo lo abordan, los médicos, cómo lo abordan, la gente de la banca, cómo lo aborda por el asunto de los seguros, que eso fue un caos también, ¿verdad? El asunto de derecho también, porque por ahí hubo abogados involucrados con esto de las aseguradoras, con el asunto médico y con todo esto. Entonces, hacer una investigación mezclando todas las áreas de conocimiento haría que la investigación fuese o tuviera una riqueza pues mucho mayor. ¿Sí? Sí, Jesús. ¿Me escuchan? Sí, Jesús. Una cosita también. Todo lo que es investigación hoy en día considero yo también que es bastante difícil de predecir ciertas cosas. Porque antes de la pandemia, pues uno ya sabía más o menos cómo iba orientada todas las cosas, como que todo ya tenía como una especie de secuencia que se podía manejar. Y mientras ahorita estamos hablando de la pandemia, es bastante como poco predecible la actitud que va a tomar ciertas personas, el mercado, y no sé usted qué piensa respecto a eso, porque para eso son los estudios. Estamos ahora como en un mundo revuelto. Nosotros sí, el mundo está bastante revuelto. Teníamos como cierta certeza de la realidad, ¿verdad? Pero vean cómo se hace patente aquí esto, de que la certeza nunca es del todo cierta. O sea, que el conocimiento nunca es del todo cierto. Nosotros manejábamos muchas situaciones, estábamos muy cómodos, la educación era como se daba y punto, ¿verdad? Los problemas psicológicos que la gente tenía eran los problemas normales que llegaban de comportamiento de los niños, en el aula o en la casa, ¿verdad? Situaciones bien conocidas. Pero ahora, con todo esto que sucedió, que vino a mover al mundo, entonces ya vimos que realmente no había nada escrito sobre eso, que los problemas de aula podían ser completamente diferentes, que hay nuevos problemas de aula que podían surgir. Ya vimos también, bueno, en cuestiones médicas ni se diga, ¿verdad? Problemas psicológicos, entonces nadie había visto qué pasaba, por ejemplo, si un niño estaba solo encerrado, o tal vez de repente habían tenido algún caso aislado de niños, imagínense en una situación de secuestro, por ejemplo, ¿verdad? Para ponernos dramáticos, pero nadie pensó que todos nos íbamos a sentir secuestrados y que íbamos a tener todos problemas de ansiedad, estas situaciones, el temor al contagio y todo esto, esta cuestión que se vino a dar. Entonces ahora que se vino a revolver todo eso y a moverse todo ese relativo conocimiento cierto que nosotros teníamos. Entonces ahora vemos que las situaciones
son cambiantes y que hay que saberlas afrontar. Entonces, todas las áreas de conocimiento han venido a aprender de manera diferente ahora, ¿verdad? Han tenido que venir a afrontar los problemas en cada una de sus respectivas áreas de conocimiento de una manera distinta. Albert Einstein decía a la pregunta ¿cuál es el objetivo y significado de la ciencia? Él decía que se recibían respuestas muy diferentes en diferentes épocas y diferentes grupos de personas. Vuelvo con el asunto de la pandemia, de qué manera lo afrontamos nosotros y de qué manera lo afrontaron hace algunos años, cuando la peste negra, por ejemplo, y esas situaciones de enfermedad que se vieron en años atrás. Imagínense en aquellas épocas una pandemia como esta, a nadie le importaba el asunto de la educación, se encerró la gente y punto. A nadie le importaba el asunto del contagio o cómo lo afrontaban en algunos países hace muchos años, lo que hacía tomar a todas las personas enfermas, encerrarlas en un pueblo, cerrar el pueblo y ahí que murieran, ¿verdad? Era diferente. Pero acá, donde hay donde la globalización permite que nosotros vayamos conociendo con tiempo cómo viene el asunto de por dónde viene el virus. Vaya, imagínense ustedes el año pasado cuando aquí no había todavía nadie contagiado. Y decíamos nosotros, no, es que el virus viene ahorita por Estados Unidos, no, que es que ya llegó a Panamá, y luego, no, que ya llegó a Honduras, pero está en San Pedro, y así, y podíamos saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una realidad diferente, tenemos una realidad tecnológica diferente, ¿verdad? El asunto de la vacuna. La gente, aunque la vacuna no había llegado, ya tenía una esperanza. Entonces ya podía decirse que que esa realidad o ese contexto nuestro en el que nosotros estamos afrontando esa situación, pues es completamente diferente al que se ha tenido en otras épocas, ¿verdad? A esas situaciones similares a las que se nos dieron a nosotros, pero en un contexto diferente, como bien decía Einstein. Entonces, el objetivo y el significado de estas situaciones es diferente según de quién se trate, según la época en la que esté y según los grupos de personas en las que esté. No podemos dejar de hablar, cuando hablamos de ciencia, de la epistemología. La epistemología es la teoría del conocimiento. Se ocupa de las circunstancias que llevan a la obtención del conocimiento. Viene de la palabra episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. Esta es, como diríamos nosotros, la ciencia de las ciencias, o sea, la ciencia que estudia la ciencia. Con ella los filósofos griegos se referían al verdadero conocimiento. Y nos dice aquí en la definición que esto es en contraposición al conocimiento aparente, a lo que era la creencia razonable, ¿verdad? Pero ya veíamos nosotros que la realidad es subjetiva hasta que no se demuestre lo contrario. Esto de la epistemología es la disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Por eso le decimos la ciencia de la ciencia. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos. Entonces, esto de la filosofía en cuestiones de investigación es muy importante. Ahora, cuando nosotros estudiamos algunas áreas, por ejemplo, cuando llevamos las clases de pedagogía, cuando llevamos las clases de filosofía, sociología, los que somos de áreas económicas, cuando vimos economía, administración, incluso cuando vimos matemáticas, ciencias naturales, en todas estas siempre nos decían, esta es una ciencia. Y nos preguntábamos, ¿por qué es una ciencia? ¿Se acuerdan la definición que dábamos para decir que determinada disciplina era ciencia? Decíamos, por ejemplo, es que la filosofía es una ciencia porque, ya definíamos nosotros por qué era una ciencia eso que nosotros estábamos estudiando. Cuando entramos a la clase de economía nos dijeron, la economía es una ciencia, ¿por qué? Ya decíamos nosotros por qué era una ciencia. Y todas tenían ese algo en común para poder ser consideradas como ciencia. ¿Se acuerdan qué era? Que utilizan el método científico para... Utilizan el método científico, ¿y eso qué significaba? Que tenían un qué. Que se puede comprobar o que se puede medir, puede ser. Ajá.
se puede comprobar, se puede medir, y aparte decíamos, tiene un objeto de estudio. Y ahí decíamos, por ejemplo... Sí, es cierto, en todas nos decían eso. Es cierto. Correcto, entonces siempre que definíamos ciencia, decíamos, es una ciencia porque usa el método científico y tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Por ejemplo, decíamos de la sociología. Ya decíamos, el hombre como ser social. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? El hombre como ser económico. Y empezamos con esas definiciones, ¿verdad? En cada una de esas ramas para ser considerada ciencia. Entonces, ¿qué es lo común en todas ellas? Pues justamente el método científico y ese objeto de estudio. Ahora, no se puede hablar de investigación sin tener que hablar de este método científico. Si nosotros vamos a decir, estamos investigando y lo estamos haciendo de manera científica, entonces tenemos que usar un método científico. No podemos, si nosotros nos quedamos con un simple ver las apariencias de las cosas, acuérdense que nos quedamos en una etapa de conocimiento vulgar, ¿verdad? No de conocimiento científico. Hay un procedimiento para descubrir las condiciones en las que se presentan los sucesos específicos. Se caracteriza por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica. Pero aquí ya vamos llegando un poco más allá. Es la sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos. Es la aplicación de la lógica a las realidades o hechos observados. Nos lleva a eliminar el plano subjetivo en la interpretación de la realidad, permitiendo la objetividad en el proceso investigativo. Entonces, ¿qué es lo que rescatamos de todo esto, del método científico? Hay un orden, ¿verdad? Hay una forma de hacer las cosas. Aquí no vamos a encontrar con que, aún cuando se trate, por ejemplo, de investigaciones cualitativas que son un poco más revolventes, los procedimientos, siempre hay una mecánica, ¿verdad? Siempre va a haber un proceso para poder hacer las cosas. Lo que importa del método científico es su independencia respecto de aquello que se está investigando. Cuando yo voy a investigar, voy a ser independiente del objeto de estudio que yo estoy investigando, ¿verdad? Esto no es como que yo voy a llegar a la sede del Partido Liberal a hacer una encuesta para ver quién va a ganar. No me voy a ir a preguntar quién va a ser el próximo presidente en una sede de un partido específico, ¿verdad? Ahí ya no estoy siendo independiente respecto de lo que estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, no me voy a ir a preguntarle para poder sacar datos así bonitos e interesantes, no me voy a ir al Seguro Social donde están las personas haciendo fila o los centros de vacunación donde las personas están haciendo fila para ponerse la vacuna, no voy a llegar a preguntarles si creen en la vacuna. Porque de hecho si están haciendo fila es porque creen en la vacuna, ¿verdad? Entonces yo tengo que ser independiente de aquello que estoy investigando y tengo que saber hacer esa separación entre lo que yo pienso, lo que yo quiero investigar y de hecho lo que yo estoy analizando o el objeto de estudio que yo estoy analizando. Cada ciencia tiene sus propios problemas y para ello debe utilizar prácticas o técnicas que se acomoden al objeto de estudio. Y aquí es donde vamos a ver que cuando se habla de tipos de investigación, hay ciertas ciencias que van a preferir, por ejemplo, utilizar más una investigación de tipo cualitativo o una investigación de tipo cuantitativo, que más adelante vamos a recordar qué es cada una de ellas. O quién va a preferir una investigación más de un tipo, por ejemplo, educativo, una investigación más de tipo educativo. Entonces, aquí cada una de las ciencias va a preferir sus propias formas, ¿verdad? Sin embargo, no significa que no se aplique el método científico, esa rigurosidad y esos pasos, todo eso que conlleva aplicar el método científico. Este método es la técnica más adecuada y segura para poder penetrar en el conocimiento de las cosas. Y aquí se llegan a establecer, y fíjense cómo recalca esto, establecer teorías más o menos estables. Por aquello de que la ciencia no está terminada, no hay nada definido o nada definitivo, sino que siempre puede seguirse investigando y puede seguirse moviendo la realidad. El método científico rechaza todo procedimiento que busque manipular la realidad en una forma caprichosa, tratando de imponer prejuicios, creencias
o deseos que no se ajusten a un control adecuado de la realidad. Por eso es que les decía que uno tiene que saber separar los sentimientos cuando está haciendo una investigación, tiene que aprender a separar el deseo que uno tiene de ciertos resultados cuando está haciendo una investigación, ¿verdad? Eso es muy importante para poder aplicar ese método científico. Ahora, estas son las etapas del método científico. La percepción de una dificultad, identificación y definición de la dificultad, las soluciones propuestas para un problema que determinadas investigaciones la llamarían hipótesis, la deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas, la verificación de las hipótesis mediante la acción. Imagínense, para que nosotros podamos ver cómo se aplica este método científico. Imagínense que yo en este momento me encuentro dando clases a niños de tercer grado. Y resulta que estos niños de tercer grado no se están conectando. De 30 alumnos que yo tengo, llegan aproximadamente 15 alumnos a mi aula virtual de clases. De 30 alumnos que tengo, solamente llegan 15. Entonces, ahí que cuando yo empiezo a revisar, empiezo a ver mis listados, empiezo a ver, por ejemplo, que esos 15 niños que están llegando no siempre son los mismos. Que tengo niños así como intermitentes, pero yo en promedio tengo siempre 15 niños conectados. Ahora, ese es la percepción de la dificultad que yo tengo. Yo ya vi que tengo ese problema. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Según el método científico, ahora debo de identificar y definir la dificultad. ¿Qué podría hacer yo con esa situación? 15 niños se me están conectando. ¿Qué hago con eso? ¿Qué me sugieren ustedes? No se me están conectando todos los niños. ¿Qué me sugieren? Hacer una investigación del por qué no se están conectando. Sí. Ajá, Hablar con ellos. Doctora, con los padres de familia, tal vez hay dificultades de conectividad a internet, algún tipo de esas cuestiones de internet. Tengo problemas de internet, ¿qué más? ¿Qué más puedo tener? ¿Qué más puede suceder? Doctora, bueno, yo en mi caso creería que sería mejor preguntarle bueno, como dicen los padres de familia o incluso a los niños, a los mismos niños. Es la manera como más directa. Ajá, y más considerando que son intermitentes, que no son los mismos 15 niños. Sí. ¿Verdad? Puede ser que de estos 15 niños en promedio que llegan, o más bien los 15 que están faltando, puede ser que en algún momento en sus zonas no hay energía. Lo que ha sucedido mucho ahora, que aunque uno está ubicado en cierto lugar, realmente físicamente ahorita en esta situación está en cualquier parte del país, incluso fuera del país, ¿verdad? Vamos a ver aulas donde hay niños conectados que no están en el país, o hay niños que no están en la ciudad donde deberían estarse conectando. Por lo tanto, la situación de conexión es diferente. Entonces, puede ser que yo tenga niños que se han ido a una aldea y allá no tienen mucha conexión, ¿verdad? Puede ser que sus papás, por cuestiones de trabajo, se hayan tenido que cambiar de ciudad y se llevaron a los niños. Entonces, por eso tampoco está teniendo buena conexión, de repente, ¿verdad? Entonces, podríamos tener esa situación, esas dificultades ahí. Ahora, resulta que ya encontramos que el problema que tienen no es que el alumno esté desmotivado para faltar a clases, no es que el alumno no tenga el recurso para conectarse porque ya vimos que hay intermitencia, sino que es un problema de conexión según las zonas en las que están los niños. ¿Qué podríamos hacer? Entonces ya empezamos a proponer soluciones. ¿Qué podríamos hacer con eso? ¿Qué sugieren que hagamos con estos niños? En el campo de lo que me ha tocado la experiencia, pues ha sido llegar a la comunidad, visitar casa por casa para ver cuál ha sido la dificultad o preguntar en el pueblo si se encuentran o no ahí, porque se ha dado mucho la inmigración. Darles la facilidad de cómo puedo hacer para que estos niños se integren, dándoles cartillas o dejándoles algún tipo de material y diciéndoles, bueno, tal día voy a regresar para revisar sus tareas y así.
Ajá, les deja trabajo. A ver, Nelson. Puede guardar la clase y enviárselas por WhatsApp. Correcto, se puede grabar la clase y ya dejarles, ya para que tengan también una actividad asincrónica, ¿verdad? Entonces, Sí. manejar actividad sincrónica para los que puedan conectarse, pero dejar la actividad asincrónica para los que no. Y eso ya empieza a ayudarles un poco, ¿verdad? Ahora, Sí. por ahí ya menciona Nelson las clases grabadas y menciona Verónica que se pueden dejar trabajos, cartillas y cuestiones así. Ahora, vamos a ver ahora entonces la parte de las consecuencias de esas soluciones. ¿Qué sucede con esas soluciones? Y entonces ya tendríamos que verificar si realmente esas soluciones son posibles. ¿Cómo podríamos verificarlo? Entonces aquí, ya para verificar, tendríamos que ver las evaluaciones, ¿verdad? Ver si el alumno, aunque no se está conectando, como ve la clase grabada, realmente está pudiendo, por ejemplo, hacer sus trabajos, ¿verdad? Que el aprendizaje pues siga fluyendo a pesar de que el alumno no está al 100% dentro del aula de clases, ¿verdad? Es una cuestión bien complicada, pero que los profesores han tenido que soportar, ¿verdad? Y en términos de educación media, educación primaria, pues ha sido bien difícil. Pero fíjense, y es el ámbito que a ustedes les compete en este momento, el ámbito de la educación superior. En educación superior también hay muchas dificultades. Uno se conecta y tiene alumnos y uno no los obliga a, por ejemplo, a tener su cámara activa todo el tiempo porque realmente hay estudiantes que se conectan con datos que apenas les da para poder escuchar la clase. No tienen como para ya levantar cámara. Entonces, son situaciones que uno ha tenido que entender y ha tenido que aceptar, ¿verdad? Porque es una cuestión bien difícil y uno ha tenido pues que arreglárselas para que el estudiante pueda sacar adelante la clase y poder dejarle uno por lo menos el conocimiento básico de la materia que uno está impartiendo. Entonces son cuestiones... Doctora, porque les dieron la oportunidad de ser en línea y están trabajando. Entonces, igual también es otro factor. Han visto la oportunidad de seguir estudiando y desde su trabajo. Exactamente. No, y es otra cuestión que afecta. Fíjense, uno espera que el estudiante esté en la clase, pero uno, si les pide cámara, uno mira ya que están algunos hasta, yo he tenido estudiantes enfermeras que están en ese momento tratando pacientes y están escuchando la clase. Pero son situaciones que pues uno ha tenido que comprender. Y por eso el hecho de dejar clases grabadas ha sido fundamental porque el estudiante, si bien estuvo en la clase, tal vez no estuvo tan atento por sus cuestiones laborales y obviamente en este momento para ellos la prioridad es su trabajo, ¿verdad? Porque no podemos negar eso. Entonces, son cuestiones que si bien administrativamente se han aceptado, como el hecho de que el estudiante reciba clases en su jornada laboral y que el alumno tampoco ha sido consciente de que esa situación no debería ser así, pues uno ha tenido ya como profesor que aceptar esas situaciones, ¿verdad? Complicadas, pero pues se ha tenido que aceptar. Bien, no sé si tienen algo que agregar en este momento. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas? parte, ¿Estamos no. claros? Listo, en orden. Yo no. Sí. Solo de parte de la asignación que usted estaba diciendo de lo que íbamos a hacer en grupo, sí, ¿eso va a estar habilitado hoy? Esto va a estar habilitado dentro de 2 minutos. Ah, genial. Sí, Gracias. para que puedan ustedes ir formando grupos para que puedan empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, a ver, Nelson tiene una pregunta. Sí, doctora, no es una pregunta, sino que fíjese que un compañero hoy no se pudo conectar, él se llama Carlos García. Él tuvo que viajar anoche a San Pedro Sula porque tenía una tía que ya está agonizando. Entonces, por eso hoy él no se pudo conectar.
Pero Muy yo bien, lo voy a hacer saber y como la clase va a quedar grabada, entonces que correcto, yo les voy a dejar el link de la clase en el tema, en la parte del tema. Ahí les voy a dejar la clase. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Yanira. Gracias. Buenos días. No sé si es que no entendí al inicio. Hablamos de que el ensayo va a ser de 3 personas, ¿verdad? No sé si va a ser por afinidad, usted lo va a dar, cómo nos organizamos. No, ustedes deciden, ustedes se conocen más, ustedes deciden. Y les decía más bien que no es necesario que sean de la misma área, porque la confrontación de las áreas y cómo se maneja el asunto de la investigación en sus áreas específicas es muy interesante. Ok, gracias. ¿Verdad? Acuérdense de Jean Piaget y la interdisciplinaridad. Entonces ahí podemos abordarlo de esa manera. Sobre que el ensayo, doctora, que yo no tenía muy buena señal ahí. En el ensayo, ustedes lo que van a hacer es ver en su área de conocimiento cómo se aborda el asunto de la investigación, ¿verdad? Cómo en sus áreas se ha fomentado, que ya sabemos que en algunas sí se hace investigación, pero en otras no. Entonces ustedes van a criticar esa situación, van a buscar autores que hablen de eso, de cómo debería ser en la docencia universitaria la investigación. Y entonces en esa línea, desde su área de conocimiento, usted va a hacer esa crítica. Puede criticar sus planes de estudio, por ejemplo, ¿verdad? Puede ver en sí la necesidad que existe de investigación en su área, ¿verdad? Lo que usted tuvo que enfrentar cuando ya se graduó y no conocía mucho de investigación, por ejemplo. Cuando usted, después de haber estudiado una carrera de la línea económica, se fue a una maestría donde ya era investigación y todos los problemas que tuvo que enfrentar. Entonces, en ese sentido es como harían ustedes el ensayo, ¿verdad? Entonces, ese les va a quedar habilitado. Buen día, Lic. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces, jóvenes, un placer haber estado con ustedes esta mañana y nos vemos el día de mañana a las 6. Buen día, Lic. Gracias, buen día. Gracias, buen día a todos. Buenos días. Gracias, buen día. Nos vemos, Lic.